el doctor Marlon. Él es biólogo de la Universidad de Pamplona, magíster en inmunología del Instituto de Investigaciones Inmunológicas, PhD en ciencias biomédicas y actualmente docente de medicina de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Bueno, para esta ocasión, pues el tema es modulación del proceso inflamatorio en el paciente con heridas. Vamos a ver desde la inmunología, que es que es mi principal campo de acción, cómo influyen los factores celulares y humorales. Va a ser una charla desde la inmunología básica, así que espero eh, sus aportes y sus preguntas al respecto. Como, como es bien sabido, las heridas, pues, al ser eventos traumáticos en el sentido de que alteran la homeostasis de las barreras anatómicas como la piel, y este tipo de barreras, al estar íntimamente conectadas a- al sistema inmune, generarán eh, un mecanismo de reacción que va desde los procesos inflamatorios para despertar los primeros sistemas de vigilancia, por así decirlo, eh, hasta inducir lo que llamamos los famosos mecanismos de reparación y de remodelación. Hay que entender que en el proceso de la modulación de la inflamación de las heridas, si bien del aspecto inmunológico se tienen a consideración algunos tiempos de acción, estos tiempos van a depender íntimamente también de la fuerza o del nivel traumático que haya ocurrido en esa herida. A grosso modo podemos decir que lo que tiene que ver con eh, la evolución de las heridas está íntimamente ligado al tema del fibrinógeno, desde su liberación hasta su uso para, para la correcta reparación de las heridas. Pero paralelo a estos grandes eventos que están ocurriendo para la correcta reparación de las heridas, están sucediendo todo un proceso inmunológico que va a garantizar que este principal evento se lleve a cabo de forma correcta. Es así como podemos tener una vista general de la modulación de la inflamación en la herida, donde podemos partir desde que esos mecanismos de inflamación se van a generar casi que de manera inmediata cuando se produce la herida o la lesión. Esta, este tipo de acciones va a generar en los próximos minutos unos eventos de vasoconstricción y vasodilatación que van a ser parte de esta fase conocida como hemostasia. Luego de esa lesión haber transcurrido aproximadamente una hora, es donde ya empezamos a hablar de la inflamación como tal. Aquí ya ha ocurrido ya el sistema inmune ha incurrido en una detección de la liberación de moléculas que van a sensar todo lo relacionado al daño y va a ser seguido de estos procesos inflamatorios la proliferación celular de todos esos componentes inmunológicos relacionados al control de la inflamación y lo que tiene que ver con los mecanismos de reparación y modelamiento. Pero como vemos, por ejemplo, en esta gráfica, esa proliferación va a transcurrir días, semanas, incluso puede llevarse hasta meses. Y luego de esta continua activación y desactivación de componentes celulares, se van liberando diferentes fases donde, por ejemplo, se empiezan a generar cambios anatómicos a nivel de la piel. Luego de esto tenemos lo que es la formación de la matriz
y el remodelamiento. Ese remodelamiento, por ejemplo, incluye un mecanismo de reparación que puede durar mucho más tiempo que cualquiera de estas fases tenidas en cuenta. Sin embargo, para hablar de lo que es la modulación de la inflamación en las heridas, tenemos que entender cómo se detecta el daño en este tipo de eventos y cómo la detección de ese daño se traduce en una respuesta inmune eficiente. Lo primero es que independientemente de la razón por la cual se haya generado esa herida, se van a liberar componentes propios como parte de la ruptura celular que se está sufriendo a nivel del tejido. Y además de eso, por ejemplo, como esa herida va a tener o puede estar contaminada, va a tener elementos traza o incluso de patógenos completos que también van a entrar en el juego de los primeros eventos en los mecanismos de inflamación. Con esto, por ejemplo, ya empezamos a decir que el primer sistema o el primer elemento en despertar la inflamación tiene que ver con el sistema nervioso. A nivel del sistema nervioso, tenemos unos receptores conocidos como TRPV y TRPA. Estos son receptores conocidos como no cisceptivos. O sea, son receptores que reconocen lo que se llaman señales asociadas al peligro. Son moléculas que por definición son liberadas en un contexto de daño. Entonces, junto con estas moléculas que van a servir como alarminas, se detectan por parte de los receptores del sistema inmune la, la posible presencia de cosas. Esto es indistintivo del tipo de herida y quien la haya causado. Estos son mecanismos generales que tiene la epidermis para hacerle frente a las heridas. Entonces, seguido a esto, se va a dar una liberación por parte de las células como los mastocitos, como los basófilos, de histaminas que van a hacer que entren en juego otras poblaciones otros componentes como mediadores inflamatorios. Aquí hay que tener en cuenta que dentro de las primeras respuestas celulares que se da para hacerle frente a esa herida es el reclutamiento de neutrófilos, considerando que esta es una de las poblaciones celulares más eficientes en el control de las infecciones. Seguido a esto, también se van liberando factores plasmáticos o también o como el fibrinógeno que van a contribuir a esos procesos de hemostasis para dar lugar a los fenómenos de cicatrización. Sin embargo, dentro de esa modulación de la inflamación, también entran en juego otras poblaciones celulares que son importantes a tenerlas en cuenta para entender estos fenómenos, como por ejemplo las plaquetas. Estas plaquetas, por ejemplo, además de su función anatómica que cumplen, van a liberar componentes como el factor de crecimiento transformante beta. Este factor de crecimiento transformante beta, por ejemplo, ayuda a la regeneración celular. Los neutrófilos, además de ejercer una actividad antipatogénica, por así decirlo, también van a ejercer un control de la inmunidad innata, por ejemplo, al liberar citoquinas como la interleuquina 6. Hay que recordar que esta interleuquina 6 es la causante de que se activen los reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva, las colectinas y pentraxinas. Esto como parte de una respuesta también de inmunovigilancia en pro de que al haber ocurrido una pérdida de integridad en las barreras anatómicas y considerando que una herida puede
debido a su profundidad, puede dar lugar o puede favorecer que las infecciones alcancen los sistémicos, se van a liberar como un primer mecanismo para contrarrestar cualquier intento de que ha ocurrido una infección y que ésta alcance a nivel sistémico. Hay que tener en cuenta también que estos neutrófilos son de las poblaciones primeras en actuar y que las que más se incrementan en número al momento de modular la inflamación a nivel de las heridas y que también son las primeras en caer luego de que la herida, digamos así, los eventos empiezan a evolucionar. Pero su acción también va a despertar otras poblaciones celulares como los macrófagos. Estos macrófagos van a mantener inicialmente ese perfil M1 es un perfil muy proinflamatorio. Por ejemplo, aquí vemos que mantiene una acción parecida a la de los neutrófilos al producir interleuquina 1, que es una citoquina proinflamatoria, al seguir manteniendo los niveles de proteína C reactiva todavía en sangre, en plasma elevados, para mantener la inmunovigilancia, aumentar también la producción de factor de necrosis tumoral y se empiezan a producir los primeros factores angiogénicos, como los que observamos acá. Estos macrófagos van a tener una duración mucho más prolongada que los neutrófilos, como vemos acá, y debido a que son una de las poblaciones celulares con más plasticidad, por plasticidad entendemos por esa capacidad de diferenciarse, de polarizarse, luego de haber controlado las infecciones que hayan ocurrido y que ya se empiecen a generar los primeros mecanismos de reparación, van a entrar a una polarización no inflamatoria. En este contexto de la modulación de la inflamación de las heridas a nivel de la piel, lo que son los linfocitos T, a diferencia de otros tipos de alteraciones a nivel inmunológico, en el caso de las heridas, no tienen un papel muy marcado a nivel de la reparación de las heridas como uno podría esperar. Entonces, ellos proliferan sutilmente y mantienen una actividad. Esto también, vamos a ponerlo en contexto, va a depender del hecho de que estas dos poblaciones celulares hayan mantenido a raya cualquier proceso de infección que haya intentado establecerse. ¿Estamos? Entonces, paralelo a esto, sí se va a mantener un mayor volumen de lo que son las células dendríticas, pero en este caso, las células dendríticas van a servir como una fuente también de factores angiogénicos y en menor proporción que los neutrófilos y los macrófagos van a tener una actividad fagocítica favorable. Acá otro concepto con el tema de los linfocitos T es que ellos no tienen una actividad efectora tan pronunciada, pero por ejemplo sí pueden servir como una fuente rica de interleuquinas, como por ejemplo, al producir interleuquina 4 e interleuquina 5, sobre todo la interleuquina 5, constituye un factor de supervivencia y de proliferación de los mastocitos, y estos a su vez ayudan a mantener esos procesos inflamatorios. Entonces acá los linfocitos T, en vez de ser o de hacer parte de los mecanismos efectores en la modulación de la inflamación, lo que van a servir es como una fuente de citoquinas para potenciar la acción de otras poblaciones celulares.
Seguido a esto, además de esos macrófagos y esos neutrófilos, otra de las poblaciones celulares que ayuda a orquestar estos procesos de inflamación son los fibroblastos. Los fibroblastos podemos decir que es un puente de unión entre diferentes componentes de la inmunidad que se está activando en el momento de de la herida y de su inflamación y su reparación. Como vemos en esta gráfica, el fibroblasto guarda una relación intrínseca con la acción de los macrófagos y de los neutrófilos, siendo los neutrófilos una de las primeras células en empezar a modular su acción. Y por parte de los macrófagos ayudan a potenciar esa acción de los neutrófilos. Como veremos más adelante, este papel de los fibroblastos es clave ya para los procesos de reparación. Pero es importante entender cómo estos fibroblastos ayudan a ser puente y a orquestar toda la inmunidad para generar diferentes procesos que van desde la contracción de la herida, la angiogénesis y una fase conocida como reepitelización, que básicamente lo que consiste es en mejorar o reparar la capa o la barrera de epitelios en la herida. Entonces, este fibroblasto, al ya entrar en un contexto menos proinflamatorio, mejora sus capacidades de proliferación y de migración. Esta mejoría en las capacidades de proliferación y migración le van a permitir al fibroblasto llegar, por ejemplo, hasta el sitio más pronunciado de la lesión y empezar a ejercer una actividad de diferenciación, de polarización, que va a dar como lugar, que va a dar como lugar al inicio de los mecanismos de reparación de estos tipos de heridas. Ya aquí estamos en un contexto no inflamatorio como el que teníamos cuando estaban presentes neutrófilos y macrófagos, sino que podemos definir que ya aquí el fibroblasto entra en un contexto netamente de reparación. En este contexto podemos tener varias fases muy características. Lo que es la fibroplasia, que es lo que he estado hablando estos dos últimos minutos, que consiste en esa activación y esa diferenciación que va a llevar a la contracción de la herida y a la formación del tejido, del tejido cicatrizante que se observa. También tenemos esta fase conocida como repitilización, que tiene o es rica o se caracteriza por tener abundancia en factores proliferativos celulares, como los que observamos acá. En este aspecto, estos factores proliferativos, como el factor de crecimiento transformante beta, va a ayudar a que este tipo de células rompa esos hemidesmosomas que los mantienen unidos, y al romper esas uniones conocidas como hemidesmosomas o desmosomas, le va a favorecer la capacidad de migración, y al tener esa capacidad de migración y una alta capacidad de proliferación es lo que va a terminar facilitando la creación de nuevo tejido en esta zona. Y, valga la aclaración, esto va a ser constante hasta que se forme una capa lo suficientemente densa y se vuelvan a restablecer estas uniones de midesmosomas y desmosomas. Ya esta señal, cuando se vuelven a establecer nuevamente estas uniones, se detiene la producción de estos factores proliferativos como los que hemos mencionado anteriormente. Seguido a esto, como parte de esos procesos inflamatorios,
esa inflamación que está establecida aquí va a dar lugar a lo que se llama la regeneración del nervio a nivel periférico. Esta etapa también es rica en factores que promueven esa regeneración del nervio periférico y va a tener un parecido con lo que sucede acá en la etapa de repitalización. Acá la inflamación va a ayudar a que estos componentes, junto con el epitelio nuevo que se está formando, se restablezca o se repare lo más posible los nervios que se hayan perdido producto de la lesión o de la herida que hubo lugar. Luego a esto viene lo que es la reestructuración de, de los vasos o de la formación de los vasos. En esta etapa ya lo que conocemos como angiogénesis y que al igual que las otras fases que hemos analizado anteriormente, lo que tenemos lugar es una fase rica en factores angiogénicos. Esos factores angiogénicos lo que van a terminar es favoreciendo, por ejemplo, el remodelamiento y la regresión de esos vasos sanguíneos para restablecer finalmente la circulación a nivel de esas heridas y de la oxigenación de la zona donde se esté llevando a cabo la reparación. Hay que dejar claro que además de estos factores que se han mencionado anteriormente, existen muchos más que por motivos de tiempo y esto no se pueden detallar, pero que todas estas fases terminan favoreciendo la reparación de heridas y que si seguimos analizando el tema de la formación de nuevos vasos, incluso esta formación de nuevos vasos o de angiogénesis se tiene lugar en condiciones de hipoxia. Esta hipoxia favorece la migración endotelial, el aumento de especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno, y con esto se favorece aún más la producción del factor de necrosis tumoral alfa y esto da lugar finalmente a lo que es la proliferación y a la formación de los tubos o de esos vasos nuevos. Doctor, Por el, muchas gracias por su intervención. Igual invitamos a todos a que sigan enviando sus preguntas a través del chat. Tenemos aquí la primera pregunta que está relacionada de la siguiente manera. Considerando que todas las heridas en su proceso de cicatrización pasan por una fase inflamatoria, ¿de qué manera afecta en la reparación la reacción de estrés con ocasión a la presencia del COVID-19 y qué hacer frente a ello? hola, no escuché la última parte. Vale, tranquilo, ya lo vuelvo a repetir. Dice, considerando que todas las heridas en su proceso de cicatrización pasan por una fase inflamatoria, Sí. ¿de qué manera afecta en la reparación la reacción de estrés con ocasión a la presencia del COVID-19 y qué Ok, hacer frente a ello? ok. Acá bueno, lo primero es que el efecto del COVID-19 sobre este tema de reparación de heridas, no, en lo que yo pude consultar, no hay información muy detallada, pero si lo ponemos en un contexto inmunológico, acá lo que estaría sucediendo es que al ser un factor estresor va a aumentar los procesos proinflamatorios, por lo tanto, puede darse el caso que se aumente el daño tisular, por, por un lado, y dos, que al aumentar el daño tisular, las fases los tiempos que se demoran cada una de las fases de reparación se van a ver alteradas, se van a ver modificadas por un intento del sistema inmune de contrarrestar
ese exceso de inflamación que está ocurriendo.